Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen. Pues antes que nada, gracias por estarnos aquí escuchando en este podcast nuevo, que pues vamos a hablar temas relacionados a este libro que es la Biblia, temas relacionados a lo que contiene y a lo que giran alrededor de ella. Y pues tengo dos invitados muy especiales aquí. La verdad estoy muy contento de que me puedan acompañar hoy. Nuestro gran teólogo de cabecera, Aarón, Bueno, que es una casi. persona, la verdad, que tiene muy buen conocimiento y pues nos va a ir a aclarar algunos aspectos. También pues eh, he tenido varias ocasiones la oportunidad de platicar con él y tiene una plática muy interesante, la verdad. Y también mi buen Brandon, que es un amigo ya de toda mi vida casi, Casi, con el que casi, nos hemos sí. aventado unos temas, la verdad, muy interesantes y que también es una persona muy curiosa y que la verdad tiene una manera muy agradable de explicar las cosas. Pues muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aaron? Bien, bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti Contento por de venir. estar con Brandon también, mi amigo de hace muchos años. Eh, no hemos tenido mucho la oportunidad de platicar con él de cosas Sí, así. Más bien ha girado en torno a otras situaciones, pero, Sí, pero bueno, pues vamos a platicar un ratito. sí. ¿Tú, mi Gracias. Brandon, cómo estás? pues emocionado, men. La ¿Cómo te verdad es sientes? que me siento contento de que me hayas considerado para este espacio. Yo creo que pues son temas que nos apasionan a los tres, Sí, que nos así es. mueven, nos identificamos, yo creo que por este tema. Como lo mencionabas, ¿no? En la introducción, gracias a ese libro, creo que pues nos empezamos a relacionar y pues ven con muchas expectativas. Yo creo que son cosas muy fructíferas las que se van a hablar. Sí. Pues este libro en sí ha venido a revolucionar el mundo desde que se le considera la Biblia. Em, Como lo dices, es un libro que ha unido a muchas personas, pero también es un libro que ha separado a muchas Así personas. es. ¿A qué crees que se deba, Aaron, que exista tanta controversia alrededor de este libro? Yo creo que se debe a que, híjole, son muchas cosas, Así son resumen. muchas cosas. La gente, bueno, en nuestros tiempos, vamos a enfocarnos a la actualidad. Creo que hay mucha controversia porque es un libro que se ha usado como una herramienta de manipulación, Ujú. principalmente, ¿no? Eh, Sin duda, la gente está cansada de que le quieran ver la cara, ¿no? Sí, así es. En su trabajo, eh, los políticos, en todos lados, ¿no? Exacto. Y la religión, pues, es uno de esas áreas en las que la gente está cansada de que le quieran ver la cara, ¿no? Sí. La gente tiene su fe, la gente, mucha gente quiere conocer a Dios o de Dios, pero en este caso, pues es una herramienta de bendición, pero también puede ser una herramienta de manipulación, ¿no? Sí. Yo creo que en la actualidad, en eso Sí, es una de las cosas en las que gira pues esta la historia controversia. lo ha demostrado, ¿no? O sea, lo que comentas no es algo que sea, pues, un tema de debate, sino que se ha comprobado en numerosas veces a través de la historia que la religión ha sido un medio de manipulación para las masas. Y desgraciadamente la Biblia ha sido, por falta de información, de conocerla, es que muchas personas, para mí, son engañadas, son impuestas a creer incluso cosas que van contrarios a la Biblia, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es importante, bueno, considero y no creo, sino que sé más bien que es importante estudiarla. Es sano debatirla para mí, es sano la multitud o la Claro. diferencia de ideas y pues es lo que venimos a hacer aquí, así que pues tú, Brandon, ¿qué opinas Vamos a sobre este debatir. libro? A ver. No es un libro, creo que es el libro. El libro de los libros. Es el libro, men, porque está totalmente empapado pues, de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento, ¿no? Digo, no soy maestro en cuanto a la Biblia. Sin embargo, yo creo en, creo que es el único libro en el que una persona puede encontrar el sentido de su vida.
El sentido de su vida. el sentido de su vida, literal. O sea, hay personas que, y lo digo por experiencia propia, muchas veces no nos encontramos, ¿no? No nos hallamos en ningún lugar, aún incluso teniéndolo todo. Entonces, cuando llega el punto, ahorita lo que mencionaba Aarón, de que sí es una realidad irrefutable, que ese libro se ha utilizado a lo largo de la historia para manipular a las masas, como lo decías. Pero quizás se escuche un poco, como lo dices, ¿no? Estamos hablando de libro controversial, entonces creo Así que es. la lluvia de opiniones y de ideas referente al libro siempre van a resultar un tanto controversiales, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la esencia de la Biblia, que sea tan versátil, una, para que la gente se encuentre a sí misma, pero otra, para que la gente sea manipulada. ¿A qué me refiero? A que el libro siempre ha existido y va a existir. O sea, es el único libro que va a permanecer, ¿no? Ujú. Sin embargo, ¿por qué? Tu pregunta inicial del por qué muchas personas lo ven como muy controversial este libro, y yo creo que es en el tema de quien busca, ¿no? Sí. Quien busca encuentra. Entonces yo creo que entre que si tú eres como expuesto a que te encontraste manipulado por ese libro, pero si aún así no te rindes y sigues buscando, vas a encontrar lo que realmente necesitas. Sí. Entonces, Cabe aclarar de que por lo mismo que es controversial, muchas personas han decidido ya no creer en la Biblia, o sea, ya buscar otro tipo de alimento espiritual, de pues, experiencias espirituales o de ujú, sentido de vida, ¿no? Eh, es un libro que ya hoy en día incluso es anticuado sí, para la mayoría de las personas hablarlo o comentarlo o incluso citarlo, ¿no? Em, yo en esta semana he estado preguntando a diferentes personas o platicando así, ¿qué opinan respecto a Jesús? O sea, lo que viene siendo pues el núcleo de la Biblia, que es Jesucristo, ¿no? ujú, La mayoría de personas dicen que ya no que las enseñanzas de Jesucristo ya no son aplicables en la vida de hoy en día, ¿no? sí, Otras personas comentan que pues Jesús, eh, pues a lo mejor suena mal, pero que estaba loco y que pues nos han obligado a creer en sus enseñanzas, ¿no? O sea, ujú, culturalmente nos han obligado a creer, nos han forzado a creer. Y otras personas dicen que simplemente ha sido porque los seguidores de la Biblia o de Jesucristo no han sabido explicar o no han sabido transmitir la esencia de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús. claro. Em, Me gustaría preguntarles, o sea, yo sé que aquí todos creemos que Jesús es quien decía ser, ¿no? Sí, Pero esta última parte de que sus seguidores o los seguidores de la Biblia no hemos sabido llevar a las enseñanzas en esencia de Jesús, la esencia correcta de sus enseñanzas, ¿la comparten o tienen alguna diferencia? Tú. No, no, yo estoy de acuerdo. eh, pero aquí hay que aclarar algo, o sea, una cosa es, bueno, hay que aclarar muchas cosas, pero, pero una de las cosas es que siempre se ha asociado a los cristianos, al cristianismo o a los cristianismos, ¿no? Hablando específicamente de México, siempre se ha asociado a los aleluyos, a los cristianos, con gente ignorante, Sí, con gente retrógrada, con gente que no estudió, ¿no? Y, y en parte es cierto, en parte creo que se cumple lo que dice Corintios, ¿no? Que Dios escogió lo vil y lo menospreciado, pero llega así un es. punto en el que eso ya no es suficiente. La gente tiene que profesionalizarse, ujú, tiene que avanzar, que es, bueno, yo estoy hablando no desde un punto de vista espiritual, ni nada, estoy hablando desde un punto de vista humano, en humano. la relación con las personas. Tiene que especializarse para que la gente pueda no solamente recibirlo, lamentablemente vivimos en una sociedad llena de prejuicios,
y que si tú no tienes un título, pues tu opinión no vale lo mismo Sí, que, han cambiado los que tiempos. la de una persona que tiene un título, ¿no? Respaldo. Aunque se lo haya ganado, haya sido como haya sido, ¿no? Se lo ganó, o sea, pagó, ¿no? Claro. Sí. Nunca estudió o estudió muy poco, pagó y bueno, ya tiene su título. Pero bueno, independientemente de eso, la opinión de esas personas no vale lo mismo eh, en frente de otra persona Que tiene... que sí tiene este desarrollo, ¿no? Que sí tiene esta parte, esta formación. Claro. Pero en parte también el cristiano ha tenido culpa, pienso. Es mi opinión que el cristiano también ha tenido culpa porque ciertamente el cristiano no ha buscado prepararse. El Sí. cristiano se ha quedado con un mover espiritual que no es malo, que al contrario es la esencia, pero eso frente a la sociedad no va. Hay cierto tipo de personas que esos argumentos o esas actividades no les satisfacen, Ujú. ¿sí? Hay de todo, hay gente que tiene una fe muy simple y puede llegar a creer en Dios, en la Biblia, en Jesús, a través de algo muy pequeño, una Muy- muestra muy pequeña, ¿no? ¿Cómo que sería una muestra muy Por pequeña? ejemplo, que le rezó a Dios, ¿no? A Diosito, le rezó a Diosito y Diosito le puso, no sé, la sanó del dolor de cabeza, ¿no? Sí. Y bueno, es su argumentación Sí. para sostener su creencia y está bien, pero hay gente que no le satisface ese tipo de explicación. No sé si me estoy Sí, explicando. o sea, buscan... Necesita, o sea, necesita un fundamento sí, diferente. algo más elevado. No, yo no lo llevaría más elevado porque no creo que sea, no creo que tengamos que menospreciar la vivencia de una persona, su Ujú. fe, ¿no? Independientemente de cuál sea. Pero sí creo que hay gente que necesita algo diferente. Ujú. Justamente la responsabilidad creo, del cuerpo de Cristo es identificar a las personas que son idóneas para ese trabajo y desarrollarlas. La Biblia habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Justamente en esta parte entran los maestros, ¿no? Jesús, si tú le preguntas a una persona que no sea cristiana, que no sea creyente, católico, Ujú. o protestante, Por ejemplo, de otra de otra religión o rama. incluso, Un filósofo, cultura, digámoslo sí, así. sí, sí, Ujú. esa persona te va a decir que Jesús fue un gran maestro, Ujú. ¿no? Sí, es Para la ellos mayoría. es un maestro. Un iluminado o Sí, así. justamente el maestro, digo, no, esto ya es hablar desde un punto de vista más personal, está al principio, ¿no? O hasta el final, ¿no? De este listado. ¿Por qué? Yo creo que es la manera en la que el cristianismo o la fe puede ser aterrizada en los términos que la gente los pueda entender. Esa es la labor, creo, de un maestro. No solamente Sí, sí, guiar al cierto. pueblo, no solamente, Ujú. no quiero decir adoctrinar, sino no solamente enseñar al pueblo, ¿no? De una manera correcta, sino mostrar a la gente o al mundo cómo puede ser o cómo es el cristianismo de una manera funcional, por así decirlo, ¿no? Ujú. A Creo. ver, me da una idea. Sé que lo expresas de una manera diferente, pero vendría Ujú. siendo muy relacionado, o bueno, yo lo podría interpretar así, como la pedagogía, ¿no? O sea, hace Ujú. tiempo era... Hoy criticamos el sistema de educación pues en los En niños, México, ¿no? en México, o sea, principalmente aquí en México, de que decimos, pues es que ya es anticuado los métodos que se están usando para enseñar a esta generación, ¿no? Algo así es a Ujú. lo que te refieres, o sea, los métodos de los maestros que enseñan la Biblia deben de cambiar, deben de innovarse. Aquí viene un tema interesante. Ajá, No hay maestros. no hay maestros. ¿Cómo? A ver, explícame Todo el eso. mundo aspira, o Ujú. al menos en el contexto en el que yo he crecido, que es esta parte de las iglesias evangélicas, todo el mundo aspira a un cargo mejor. Es decir, no se conforman con el llamado que Dios les ha hecho, sino que aspiran a algo mejor, que es, pues todo el mundo quiere ser profeta, ¿no?
porque Ajá. pues Dios le va a hablar. O sea, dices Todo que... el mundo quiere ser apóstol. Digo, en el contexto donde existen los apóstoles, que hay contextos donde no existen los apóstoles. Pero bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Todo el mundo quiere ser pastor, pero ¿qué pasa con un maestro? No, nadie quiere ser maestro, porque el maestro nadie lo conoce. Porque incluso el maestro, yo no estoy diciendo que yo sea llamado a ser maestro, pero creo que el maestro tiene que ensuciarse las manos muchas veces para entender cosas que le va a costar, que es de difícil asimilación al pueblo, y poder digerirlas y poder mostrarlas. Se tiene que ensuciar las manos leyendo literatura. Bueno, ya aquí entramos en cosas más técnicas, pero tiene que ensuciarse las manos en el sentido en el que tiene que conocer el mundo. Sí, ver otras rodea. perspectivas, Sí. Enfrentar otras ideologías que se van desarrollando. No enfrentarlas, tiene que conocerlas. Sí. Un ejemplo de un maestro, pues es mismo Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Sí, sí. Él muestra en sus discursos cómo él conocía las filosofías de su tiempo, ¿no? Incluso usa o cita filósofos anteriores a él o ideologías de su tiempo. Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir muchas cosas, es que son muchas ramas, pero aquí el asunto, y vuelvo al tema, es que un maestro tiene esa responsabilidad, pero es que la gente no quiere ser maestro. Y se lo atribuyo a algo también muy importante, y es que la gente no le gusta estudiar. O sea, la gente piensa que estos ministerios son dados por Dios y vienen de lo alto, entonces Dios cae el Espíritu Santo y automáticamente ya no eres mudado en otra persona, ¿no? Sí. Y ya cambia. Pero la realidad no funciona así. Hay ejemplos específicos en la Biblia donde sí ocurre eso. Por ejemplo, Sansón, que viene la fuerza, ¿no? Y cae, el espíritu reposa sobre él, y adquiere la fuerza y derrota a sus enemigos, ¿no? Y al final de su vida. Pero es un caso específico. No quiere decir que deba funcionar así siempre. Claro. Saúl, viene el espíritu sobre él, y empieza a profetizar y es mudado en otra persona. ¿Hasta qué punto es mudado? Porque si nosotros vemos más adelante, Saúl mismo cometió muchos errores, al punto en el que la Biblia dice que él es desechado. Sí, sí. Entonces, ¿es mudado o no es mudado? Yo creo que debe haber un trabajo. O sea, Dios trabaja, Dios obra, pero también nosotros tenemos que trabajar. Esto funciona así, o sea, toda la Biblia funciona así, la obra de Dios, pero la obediencia de los hombres, y precisamente es diferente. Una persona que va a pastorear es diferente su labor a la de un maestro de la palabra, ¿no? El maestro tiene que estudiar. O sea, y que a la gente no le gusta estudiar. Ser un pastor no te hace un maestro. Yo creo que ser un pastor sí te hace un maestro en cierta forma, ¿no? Al estilo de Cristo, por así decirlo, en ejemplo. Pero creo que el maestro, el rabino, por así decirlo, que le decían a Jesús, ¿no? Rabí, sí tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Sí, a fuerza, tiene que estudiar. Es una persona que no puede evadir esa responsabilidad. Es como el músico. Yo también he estudiado música. No soy un profesional, pero estudié música. Dice, pero sí es profesional. Sí es profesional, aunque se niegue. El músico, aunque venga el Espíritu Santo, yo no conozco una persona que funcione, que haya sido así. Que el Espíritu Santo haya venido de lo alto y ya empezó a tocar. No funciona así. Y hoy en día muchas iglesias lo quieren hacer incluso así, ¿no? Lo que pasa es que es por la ignorancia que hay en las mismas personas. Creen que es así. Creen que Dios es una varita mágica. La gente mete a un centro de rehabilitación a alguien cristiano, por así decirlo, y yo lo he escuchado en muchas prédicas, ¿no? De mi pastor. Y quieren que con la varita mágica, ¿no? La gente, pues no funciona así. Claro. La realidad no funciona así. Así es. Nosotros debemos de aspirar a algo más y hacer nuestra parte. Obviamente no solamente es el estudio, pero lo enfoco a lo que al tema que estábamos platicando, que ya nos alejamos bastante, pero es eso. O sea, la gente no quiere estudiar.
Sí. la gente no le gusta leer la Biblia, empezando por ahí. Mira, me recuerda mucho en clases de teología, me enseñaban sobre el pietismo. Ujú. Y me hace pensar que los debates que han existido en la iglesia a veces uno los considera modernos, pero ya han existido a través de la historia, Ujú. ya se han debatido y han llegado a pues, hacer que la iglesia funcione como hoy funciona hoy en día. Pero el pietismo era esta rama de la iglesia que decía es que se enfocan mucho en la doctrina, los luteranos eran muy doctrinales. O sea, incluso ellos seguían practicando ciertos rituales de la Iglesia Católica, como el bautismo de los niños. Creo que las liturgias también las practicaban. Sí, similar. Ajá. La veneración a María. Sí, la veneración a María. Pero, digamos, la iglesia ya había sido limpiada por Martín Lutero. Bueno, no limpiada, reformada, digámoslo así. Había sido reformada a una doctrina más saludable, según Lutero, pues. Habrá, Según los protestantes. según los protestantes, Ujú. pero después es que Lutero no fue el único, o sea, fue Pionero. el pionero, pero de ahí vino Calvino, los calvinistas, que tienen una doctrina más apegada a lo que viene siendo los bautistas o los, ¿cómo se les llama a estos? Los metodistas, ¿no? O sea, vienen de esta rama de calvinista. Eh, pero bueno, entonces como estos reformadores eran muy estrictos en la doctrina porque venían cansados de lo que venía haciendo la imposición de la Iglesia Católica a creer lo que ellos te decían y no te permitían leer la Biblia, ¿no? No te permitían, no era ni siquiera bueno traducir la Biblia a todos los idiomas porque ya el Evangelio se había propagado por todo lo que era el mundo en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y era prohibido, era hasta considerado hereje el que llegaba a enseñar la Biblia en un idioma diferente, ¿no? Al que la Iglesia Católica lo tenía, ¿no? Y entonces los pietistas, pues cuando vieron que ya la doctrina había sido limpiada, porque han surgido otros concilios y otras reformas, ¿no? Después de esa, eh, ellos decían que la doctrina estaba bien, pero que se necesitaba llevar una fe viva. O sea, no todo era doctrina, sino también era cuestión de virtudes, de acciones, de que se viera un reflejo de Cristo en la convivencia entre las iglesias. Porque se sorprendían que aprendían mucha doctrina, pero fuera de la doctrina eran gente sin misericordia, gente Ujú. sin Más justicia. enfocada a lo práctico, A ¿no? lo O sea, práctico. sí, justamente en las iglesias eso es lo que se busca. Y el pretexto, o bueno, el argumento es decir, es que como, sacando de contexto la Biblia también, eh, ¿cómo vas a estudiar esto, no? O sea, no estudies, hazlo, ¿no? Como si una cosa estuviera peleada con la otra, ¿no? O limitando a las personas a no estudiar. Yo lo que pienso es que de repente existe un deseo porque la gente no estudie. Ujú. Y vuelvo a algo que tenía escrito. Eh, la educación, la enseñanza. ¿Qué tan importante es la enseñanza eh, en todos los ámbitos? No, demasiado. Si tú quieres hacer una revolución, tú tienes que empezar educando a la gente Ujú. y darle razones. ¿Por qué esto es mejor que aquello? Pero si tú no le enseñas a la gente, si la gente no aprende, jamás va a poder desarrollar un criterio. Lo único que va a desarrollar es una mente o una, pues sí, ideas conforme a lo que le han estado enseñando. Ujú. Justamente este pietismo del que estás hablando Sí. es como una respuesta a una ortodoxia de pensamiento y bueno, ahora vamos a enfocarnos en las virtudes, ¿no? Vamos a enfocarnos en esto, por lo que yo tengo entendido. Ujú. Entonces, siempre están como oscilando en estas partes. Conocimiento, fe, conocimiento, fe, Sí. conocimiento, fe. Pero es que las cosas no están peleadas. No, para nada. Pero el asunto es que Lo han peleado, pues. así lo han peleado. Ajá. Y sirve muy bien pelearlo, porque si tú educas a la gente, es que es algo muy interesante. Si tú educas a alguien, es como un niño chiquito. Sí. Tú guías a tu hijo, le enseñas no mentir, no robar, mira, pórtate bien, esto. Pero llega un momento en el que el niño crece y el niño te empieza a confrontar.
¿Por Sí, qué? ajá. Sí, pues se empieza a cuestionar. Pero no solamente por qué, sino, ¿por qué tú no lo haces? Ujú. Yo creo que la educación, la enseñanza, es lo que genera, es parte del crecimiento natural de las personas en cualquier ámbito, político, social, religioso, en la música, por ejemplo. Sí. Pero aquí el asunto es que, ¿por qué no se educa a la gente? ¿Por qué se quiere tener a la gente sobre una sola línea de pensamiento? ¿Crees que estén tratando de repetir lo mismo? Bueno, no. Son repetidores, Ajá, son sí. repetidores. O somos repetidores, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, el asunto es que muchas veces somos repetidores y ni siquiera nos ponemos a analizar o sea, ni siquiera sabemos por qué lo repetimos. Solo lo repetimos para ser parte Exacto. Eso sí. parte del Ajá, grupo, ¿no? cierto, Parte sí. de la comunidad. Y creo que hasta cierto punto está bien. Siempre pongo esta analogía. El músico, aunque estudió música por 10 años, o 9 años, 8 años, el músico no va a llegar, si su música favorita es el rock y él ama tocar el rock, no va a llegar a la orquesta a tocar rock. Va a adaptarse a su circunstancia y va a tocar conforme a lo que requiere el momento. Va Sí. a tocar con la técnica adecuada los pasajes que él tiene que tocar, ¿no? Sin sobresalir, Sin sobresalir. etcétera, Sí. etcétera. Pero él está haciendo esta distinción. Aquí el asunto es que la gente no se le está educando. No se le está educando ni en la Biblia, ni en Ujú. todo lo que conlleva la Biblia, ¿no? Claro. Y eso es lo peligroso, que cuando tú educas a alguien, cuando tú enseñas a alguien, ese alguien por naturaleza te va a cuestionar. Sí. Porque y creo que el cuestionamiento es la respuesta natural y la respuesta correcta ante una buena enseñanza. Sí. Sí. Es lo más normal. Tú tienes tu hija y yo Ujú. estoy seguro que tu hija en algún momento, digo, no es por exhibirte, ¿verdad? Pero No, tu hija en algún momento te ha dicho, oye, papá, pero ¿por qué tú no haces esto? Claro. Aunque Sí. tú le dices día y noche, no, Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es parte del desarrollo natural. Pero si tú a tu hija no la dejas cuestionarte, entonces ella empieza a verte como el autoritario, ¿no? Exacto. Ella no, Mandatario. ni siquiera ella se puede desarrollar Sí. porque no la dejas cuestionarte. Aquí el asunto es que la Biblia nos llama a eso. Jesús dijo escudriñad las escrituras. Ujú. Sí, o sea, Claro. o sea, lo dice hasta retóricamente, ¿no? Porque dice, tal parece que ahí está la vida eterna, ¿no? Exacto. O sea, no dice, ahí está la vida eterna, nos está diciendo, pues ustedes díganme, ¿no? O sea, yo lo entendería así. Jesús nos enseñó eso, o sea, si nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a entender eso. Y es parte, como lo repito, es parte del desarrollo natural. Es más, esta educación, esta enseñanza debe formarse porque en algún momento la enseñanza que tú tienes hoy ya no va a funcionar el día de mañana. Y eso es lo que ha pasado muchas veces con las iglesias. Quieren hacer del modelo de hace 20 años, de hace 30 años, el mismo modelo para hoy y eso ya no funciona. De hecho, estaba viendo algo en la escuela, incluso tocábamos ese tema, estábamos viendo liderazgo, pero nos dábamos cuenta que las iglesias de hace 30 años fue un método muy bueno que en su momento funcionó y funcionó bastante, que sí hubo una expansión, pero de 30 años para acá no se ha registrado un crecimiento. De 20, 30 años, digamos, de los 2000 para acá no se ha registrado un crecimiento realmente, pues, de lo que les llamamos pues las iglesias protestantes. O sea, no se ha notado un crecimiento en bautistas, no se ha notado un crecimiento en pentecosteses, Bueno, pentecostales. yo ahí difiero un poco porque sí ha crecido la iglesia pentecostal o la iglesia neopentecostal. Que bueno, eso ya es otro tema, es que hay mucho que hablar. Antes de cambiar de tema, perdón que Tú, interrumpa. dale, sí. Lo que Aarón menciona creo que es muy importante. La educación es vital para que la gente no crezca como las ovejitas, ¿no? Sin criterio propio. Voltear. Pero hay un origen que muchas veces no vemos y negamos. Es que las fuentes de educación se alejaron del conocimiento verdadero. Es lo que yo considero. ¿Las fuentes de qué? De educación. De educación. Es decir, es irrefutable que la Biblia y que la palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento. Para el cristiano. Ajá. Para el Yo cristiano también y estoy para de acuerdo. para muchos otros tipos de doctrinas y de filosofías. A ver, o sea,
¿Tú consideras que la Biblia es la fuente de conocimiento en general para toda la humanidad? Universal. O sea, de exacto. aquí puedes desarrollar distintas ciencias, puedes debatir distintas Claro. ciencias. Lo que la ciencia va descubriendo es lo que Dios estableció desde un principio. ¿Tú qué consideras? Yo difiero No. bastante en ese No, punto. bueno. Pero bueno, pues sigamos escuchando. Sí, hasta al final de cuentas no es como tal, en este tema mi opinión, porque sí es importante, pero hay una realidad, o sea, la palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Cierto? Aunque físicamente el libro sea quemado y en ningún editorial lo vuelvan a imprimir, la palabra de Dios ya va a quedar grabada y escrita en el corazón de mucha gente, y gente que va a morir, gente que está dispuesta a morir por lo que ha leído a través de la Biblia. Entonces, si nos vamos por este tema, pues de toda la evolución del mundo, de las ideologías y demás, temas técnicos y todo esto, pues sí, vas a encontrar muchas diferencias, vas a encontrar muchas, exacto, opiniones encontradas a lo que uno piensa. Pero yo creo que no hay maestros, porque los maestros se están alejando de las fuentes correctas. Para y ti, se ¿cuáles serían distorsiona. estas fuentes correctas? Para mí, bueno, yo creo que ahorita se está hablando del tema referente al libro, entonces no quisiera tocar otro tipo de temas, aparte de que O sea, pues, mi creo- conocimiento no sí. es amplio, ¿no? Para tomar No, no, está referencias históricas o éticas o Sí, de qué sé yo. No, sí. Creo que en lo único en lo que yo vengo a basarme es en esto. Yo estoy totalmente, O sea, los maestros están alejados de la Biblia. no solo de la ¿o cómo? Biblia, no solo de la Biblia, de lo ético. O sea, la Biblia te enseña a ser un buen hombre en una sociedad. De las enseñanzas bíblicas. Exacto. Ah, ok. O sea, y porque estamos hablando no de maestros de un tronco común, ¿no? Del sistema Sí, sí. educativo. Ajá. O sea, estamos hablando de maestros dentro de la iglesia. ¿Cuál es la función de un maestro? Como bien dice Aarón, enseñar a la gente de maneras óptimas. O sea, no hacerlo de maneras cuadradas, sino el maestro, yo lo interpretaba lo que él decía, que un maestro tiene que ensuciarse las manos. ¿Cómo? Pues Sí. conociendo a la Cuestionando gente. cosas que por lo Exacto, natural una conociendo a la persona gente, o sea, no, común no lo haría, ¿no? no vas a enseñarle al mismo rango de edades, no vas a enseñarle al mismo sistema de aprendizaje de muchos, unos que son visuales, otros auditivos, otros dinámicos. O sea, sí, Pero- el maestro tiene que ensuciarse las manos, pero hoy en día la gente no quiere estudiar, no quiere como empaparse de ese conocimiento, estoy de acuerdo, pero creo que hoy en día la gente está más abierta a empaparse de otro tipo de conocimiento que está bombardeándose a través de las redes sociales, solo porque se ve bonito un ambiente y solo porque la gente se escucha bien hablando de Aunque cosas. me gustaría en este aspecto diferenciar entre conocimiento e información. Porque un conocimiento, yo lo platicaba con Aarón hace unas semanas, yo creo, que, o sea, en sí el conocimiento es una fuente ya irrefutable, lo que se considera que es el conocimiento. O sea, ya no es así de que, o sea, hay ciencias que ya no se pueden cuestionar porque se han comprobado que son así. Y hay información, o sea, la información podría ser otro tipo de cosas que digan, que descubrieron esto, o que se está estudiando sobre esto. Yo creo que eso entraría información, y el conocimiento para mí, pues, o sea, ya entraría una fuente sólida de que ya no... Pero ¿dónde te ya está lleva, comprobado. a dónde te lleva el conocimiento? Pues yo creo que el conocimiento te lleva a la libertad, o sea, yo en mi opinión, te lleva a la libertad, a la verdad y a un autoconocimiento personal de uno. Es que mira, yo lo considero de esta manera, ¿no? La información se te borra. Sí, O sea, la información es como que muy fugaz. El conocimiento te empieza a definir te empieza a definir. como persona, Ujú. hacia dónde vas, hacia dónde aspiras llegar, ¿no? Pero ¿cuáles son tus fuentes de un conocimiento en Sí, mi eso es muy persona, ¿no? importante. O sea, si tú quieres tomar como fuente de conocimiento la Biblia, creo que hay un futuro prometedor, Ujú. ¿no? Si tú quieres tomar como fuente de conocimiento lo repetitivo, como lo dijeron, a veces no sabemos ni por qué lo Yo, repetimos. fíjate que antes de, cuando venía para acá, escribí una pequeño, o sea, de lo que íbamos a hablar, dije, pues más o menos vamos a empezar hablando de la Biblia, y dije, pues el desarrollo va a estar en este punto, ¿no? Y justamente es ¿no? O sea, ¿cómo hay seres que tendemos a repetir, pero por el hecho de no ser rebeldes o no ser considerados, o sea, no ser cuestionados o incomodados también? Porque cuando te consideran una persona rebelde te incomodan, ¿no?
Sí. te hacen cuestionamientos o Al te principio. tratan de ¿Y hacer... por qué lo señalas a él? No, así pues... No, es que No, te creo- tratan de... no, sí, o sea, es real, es una realidad. No, mira, Mira, antes de que avances, sí. yo creo que Para poner en contexto, yo La soy el iglesia- rebelde en medio de esto. la No, iglesia, para nada. Dios, Yo creo que sería Aarón. yo creo que Dios le ha dado a la iglesia la capacidad de responder a las inquietudes de cualquier tipo de persona, de cualquiera. Desde una persona, como hablábamos hace rato, o les mencionaba, de una persona con una fe muy sencilla, que no necesita una explicación teológica, no necesita pruebas científicas de Dios, de la existencia de Dios, etcétera. No necesita nada de eso. Él solamente cree porque quiere y ya. De hecho, yo estoy en ese punto. ¿Por qué creo yo? Porque quiero y porque puedo. O sea, Ya. por decisión propia. Porque lo he decidido. Porque estoy en cierto tipo de... O Pero sea, también porque han pasado cosas que, Exactamente. que no te llevaron a Experiencia. querer. Pero aún así, ese tipo de conocimiento no es objetivo. Es un conocimiento subjetivo y es un conocimiento experiencial. ¿Qué pasa con esto? Que a muchas otras personas, y es a lo que iba con el comentario, eso no les satisface. Hay personas que sí necesitan otro tipo de experiencias, otro tipo de pruebas, otro tipo de fundamento, ¿sí? Que Sí, su pero es que- que su fundamento esté en la realidad, que su fundamento no esté en la experiencia ajena, Claro. porque él no es tú. Entonces, Claro. a lo que voy es que yo creo que Dios le ha dado a la gente, a la iglesia, perdón, lo ha dotado de todo esto. El asunto es que no se sabe manejar o no se ha sabido manejar. Sí, Eso eso es es- algo que yo Yo- que traigo muy presente. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco en todo lo que estoy diciendo. Es válido, ¿no? Pero el asunto, y creo que va por ahí, es que no se sabe manejar. Es decir, las personas que tienen una inclinación por cierta manera, que son de cierta forma, que tienen una inclinación hacia cierto tipo de conocimiento o de experiencias, son rechazadas de un lugar porque ese lugar no tiene la capacidad de satisfacer su necesidad. Una necesidad, tú puedes decir, no, pues es que Dios no está para satisfacer necesidades. No estoy hablando de que tengan que satisfacerlas, ¿no? De que sea el gusto del cliente. Ujú. No va por ahí, sino de que la iglesia es la que Dios escogió para satisfacerlas, para mostrarle a la gente que cualquier tipo de persona puede ser incluida en la iglesia. No solamente la gente que tiene una fe sencilla, sino la gente que también pregunta y que cuestiona más profundo. Sí, ¿Dónde se queda esa gente se va. se va. ¿Por qué? Porque no hay quien la pueda guiar, porque no hay quien esté lo suficientemente preparado para guiarlas. Friedrich Nietzsche definía a la iglesia como personas no pensantes. Pues Y- es lo que te decía ajá. en un principio. Sí, o sea, porque no cuestionan más allá de la fe. Y yo estoy en un punto medio de cuestión no de lo que ustedes cada uno opine, sino en un punto medio de dos corrientes. O sea, una que dice que la Biblia tiene que ser toda comprobada para ser considerada verdad, y la otra que la cree, pues que la cree una absoluta verdad. O sea, para mí la Biblia es una absoluta verdad, pero como bien lo dijo Aaron, por fe. Ujú. Por fe yo la considero una absoluta verdad, porque si a mí me dijeran o sea, el Génesis pasó tal como está ahí escrito en la Biblia, entrarían muchos cuestionamientos para mí que la mayoría de cristianos prefieren ignorarlos, ¿no? Exacto. Claro, ese es el Ajá. asunto y le diste al punto. Sí. En las iglesias, las preguntas incómodas que tienen que ver en cuanto a conocimiento se evaden Se evaden. en vez de abordarlas. ¿Y por qué no se abordan? Porque los mismos líderes no saben cómo abordarlas. Ujú. Porque no saben cómo abordarlas, porque muchos líderes, lamentablemente, no se han preparado. Claro. Ahora, yo no estoy diciendo que no se ha escogido de Dios, que Dios no está ahí. No, son cosas distintas. Sí, yo creo que sí se alcanza a distinguir que son Sí. cosas distintas. Sí. Creo que los líderes tienen la responsabilidad o tenemos, yo no me considero un líder
ni de opinión ni en la iglesia, ¿no? En mi congregación yo no soy no tengo ningún tipo de liderazgo. Pero sí creo que se tiene, pues primero que entender, porque es algo que no se aborda. O sea, cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía muchas preguntas y yo me tuve que meter a investigar como Dios me dio a entender, ¿no? Ujú. Porque lo más fácil es que otra persona o un hermano te diga, no te preguntes eso, Sí. ¿eso de qué te sirve? Exacto. Y tenía un maestro, Y pasa, ¿eh? Pasa, tenía un sí. maestro en la universidad, y cómo me acuerdo de este maestro, nos enseñaba en la licenciatura en música, nos enseñaba la materia de acústica. Y en acústica, pues son matemáticas, ¿no? Cómo se origina un sonido, las frecuencias, fórmulas, y él nos decía, con malas palabras, ¿verdad? Mm. Él nos decía que muchos alumnos le preguntaban, ¿y eso para qué nos sirve si al final yo nomás voy a tocar? Y él respondía, a ti, para nada. Justamente. La gente que te dice, ¿y eso para qué me sirve? A ti para Para nada. ti, para nada. No te va a servir. Pero a otras personas les va a servir de mucho. Pero incluso- porque son gente que han sido, incluso yo me atrevo a decir que han sido llamadas por Dios a tener ese tipo de curiosidades, ese tipo de deseo Pues de que- conocer, de aprender. Y no, yo no lo relaciono necesariamente con algo satánico. Creo que tiene que estar bien regulado y precisamente es a lo que voy. Si tú no educas a la gente, si tú no le enseñas a la gente, ¿qué va a pasar? No va a haber desarrollo. Va a estar igual siempre. Ah, existen excepciones. Hay Considero. excepciones. Sí, pero- Hay gente que, como dices tú, bien fue llamada y por encima de los pronósticos, por encima del entorno, por ¿Cuántas encima de conoces sus... así? Algunas. ¿Cuántas? Algunas. No tengo el nombre, Ah. te los cuento con mi mano. Justamente de eso hablábamos con Por Pedro ejemplo, la otra vez. yo puedo decir algo en lo personal. Yo creo que hay gente que no tiene títulos, como lo decías en un no, principio, pero es ¿no? diferente. Ajá, Hay sí. gente que no tiene títulos, pero que sí marcan como esa cierta diferencia que mencionabas. Si esta persona tiene un título, le presto atención. Si no tiene, lo existe lo esa... ignoro, ¿no? Pero Hoy en día existe ese prejuicio y está muy marcado y también yo creo que no deberíamos de ignorarlo. Por algo está pasando. Exacto. O sea, está pasando por lo que es el miedo o la experiencia. O sea, mucha gente sin educación, sin una preparación se puso a enseñar. Se ha puesto a enseñar y los resultados ya han sido mal. Por eso es que hoy en día existe... Es que precisamente es eso, que mucha Ajá. gente enseña, pero enseña tonterías. Enseña cosas que ni siquiera están, vamos a llamarlo, dentro de la creencia religiosa, ni siquiera pertenecen a una creencia, no tienen un orden sistemático, o simplemente son cosas que se inventaron, o que han venido repitiendo de generación en generación, pero que no tienen ningún sustento ni real y tampoco en la escritura, que es lo que ellos consideran o lo que nosotros consideramos la palabra de Dios. Sí. Entonces, aquí el asunto es que lo voy a leer así como lo escribí, a ver si funciona. Dice, la educación desarrolla un pensamiento crítico. ¿A dónde estoy? La educación desarrolla un pensamiento crítico. Son semillas que no pueden dejar de florecer. O sea, cuando tú educas a alguien, es inevitable su crecimiento. Es inevitable, ¿no? O sea, si hay una buena semilla, aunque esté aquí el piso, el concreto, va a florecer. Ujú. Es inevitable. ¿No? Se va a abrir Sí. paso por donde pueda, porque es el fruto de la educación, es el fruto de la enseñanza. No puede dejar de florecer, son semillas que no pueden dejar de florecer y frutos que no se pueden esconder. ¿Sí? Educar a otros es también valorar la capacidad de los demás al confiar en su juicio y en este caso en su relación con Dios. El asunto aquí y otro de los problemas es que y esto a lo mejor lo vas a tener que recortar para no tenerse Hay que bloques. cortarlo. Pero bueno, lo voy a hablar. Dilo. Es algo piramidal. Sí. Solo el pastor tiene la razón. Mm. Cuando en la historia de la iglesia jamás había sido así. Esto es una tendencia nueva. Es algo nuevo.
Y aquí el asunto es, hay que rastrearlo, desde dónde viene y por qué. Exacto. Y es responsabilidad de la misma iglesia de desmantelar Claro. esta... Yo no diría desmantelarlo. En algunos casos sí, porque se ha hecho Claro, muy- claro. Sí. En algunos casos sí ¿Y hay qué que pasa desmantelar. con las sectas? La luz del Exacto. mundo. Cuando solamente el líder Sí, tiene la razón. pirámide. Sí. Y del líder va así, Y hasta el que abajo. quiera subir tiene que respetar lo que... Claro. Ajá. Pero ¿qué pasa con esto? Que es una... No hay cabida se para quien convierten en cuestiona ni sectas. para Ajá. nada. Ajá. Pero ¿qué pasa con esto? No es malo el esquema piramidal en cierto punto, pero sí es malo, creo, cuando ya afecta el estilo o la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa con una secta? No te dejan ir a los cumpleaños de tu familia, no te dejan ir a una reunión familiar. Oye, Sí, claro. pues Sí. somos humanos, y se agarran, ¿no?, de versículos fuera de contexto para justificar su creencia. Pues eso está mal. ¿Y por qué no han sido refutados? Pues porque la misma gente tiene miedo. Porque la misma gente tiene miedo a que la saquen. Mira, yo leía algo, a lo mejor, pues, tiene razón Aarón en este aspecto. Yo no quiero tener No, razón. pero yo quiero- estoy de acuerdo contigo. Eso Estoy de acuerdo contigo. eso es más centrado. Porque leía justamente en esta semana que, o sea, y es necesario estudiar de dónde vienen estas cuestiones de manipulación. Yo creo que el humano tiene una naturaleza social. Una naturaleza social y está reprimido incluso a veces socialmente desde niño. O sea, somos rechazados, somos criticados a lo mejor o nos llega a reprimir en cierto aspecto la presión social, ¿no? Y a veces uno aprende a ya no cuestionar por esto. O sea, porque te aíslan. Y cuando uno llega a estos grupos que, como bien lo dice Aarón, son sectaristas, donde funciona una pirámide, para escalar a lo alto de la pirámide hay que estar de acuerdo, sin cuestionar. Y entonces Hay que entrar en el juego. hay que entrar en el juego. Entonces ahí, para entrar en ese juego estaríamos aislándonos de otros conocimientos o otras fuentes que pueden nutrir a esa persona para crecer. Yo considero, la Biblia es un libro que sintetiza, o sea, tiene una síntesis de lo que es la naturaleza humana y lo que el humano necesita para conocer a Dios. Pero yo considero que como humanos debemos el mundo es muy grande, es muy amplio y debemos de prestarnos a experiencias, digámoslo, la misma sociedad es una experiencia, ¿no? O sea, cuando tú no puedes tener una convivencia sana con personas que no piensan igual que tú, yo creo que ya estás teniendo lo que vendría siendo un comportamiento tóxico que es necesario evaluarlo si está uno correcto, ¿no? La Biblia es el libro que yo les comentaba, sintetiza para mí. O sea, para mí sintetiza las necesidades del humano espirituales, mentales, sociales y de todo tipo. O sea, cumple al 100% las necesidades del humano. Y el detalle aquí es de cuando el humano cae dentro de una secta se deja de cuestionar. O sea, la Biblia lo es, pero también es necesario enriquecerse de otro tipo de pensamientos para mí. Es necesario conocer el mundo porque la Biblia no ha estado desde el principio de la humanidad con el humano. O sea, siendo realistas, muchos cristianos hoy en día lo queremos ver así, pero siendo realistas, la Biblia como libro no existe desde que el primer humano estuvo en la tierra. O sea, al final de cuentas ha sido una recopilación de hombres que estudiaron a Dios, que estudiaron la fe, que estudiaron la espiritualidad y decidieron sintetizar estos libros. Ellos se cree que estaban llenos del Espíritu Santo para poderlo hacer. Pero, pues Aarón ahorita en este momento me comentaba algo así sobre la... Quería decir algo, Brandon, dilo de una vez. A ver, dilo. No, o sea, No. yo no considero que la Biblia haya sido escrita por ser estudiado Dios. ¿Por cómo? Por haber estudiado a Dios. Porque por haber estudiado a Dios. La Biblia Sí, fue yo también escrita. tampoco pienso. La muy Biblia bien. fue escrita por revelación. Y es que yo creo que ese es el. Cierto, se la- me olvidaba ese aspecto. Pero aquí, ajá. Es que yo creo que hoy en día, para poder entender, siempre se tiene que estudiar. ¿Para qué se tiene que estudiar? Pues para que vean que sé y que no me tomen de loco, ¿no? Pero Dios sigue vivo, o sea, Dios está vivo y Dios sigue enseñando. Si Él es la fuente de todo conocimiento, no necesitas invertir. Digo, es necesario y es vital, no estoy en contra de eso, yo estoy de acuerdo. Sí. Pero si a Dios le place, Él te revela lo que muchos No, y científicos hoy no atinaste al conocen. clavo, o sea, O sea, la Biblia hoy en día no
no es un libro estructurado a que se sistematice o que dijiste la palabra, se me fue, A ver, ¿qué? que para ti tiene una sintaxis o algo así. Es una síntesis, o sea, Perdón, la síntesis. sintetiza lo que La viene. Biblia no solamente está sintetizada para que la entiendas a través de estudio y a través de ramas teológicas, estimológicas y todo lo demás. O sea, la Biblia se entiende a través también de la revelación, y a través de la revelación es cuando la gente encuentra, y es donde tú te das cuenta que el conocimiento sí tiene un tope. Es lo mismo. El conocimiento debe de ser limitado, porque una persona no puede canalizar todo el conocimiento que hoy hay. Es lo que hablábamos hace un momentito, es lo ¿no? que comentaba, O sea, ¿no? ahorita estamos hablando de un tema que creemos conocer, pero en 2 días, en 2 días se va a actualizar y vas a decir, no manches, no lo había entendido. Sí. Entonces, la Biblia no fue escrita, dices, la Biblia no ha estado con nosotros desde que el primer hombre estuvo en la tierra. No, pero sí empezó a haber registro para que cuando el hombre estuviera en la tierra supiera su origen. Y no fue a través de estudiar. No había ninguna ciencia, no había algo que estudiar para saber. Simplemente Dios lo quiso revelar. La Biblia es pues, el corazón de Dios revelado a la gente para que la gente conozca su origen. Sí, sí. Aquí yo difiero con los dos. Yo creo que la Biblia ya en sí mismo ya es un sistema. ¿Sí? Un sistema. Sí, ya estamos hablando de un canon. ¿Quién hizo el canon? Pues gente que estudió. Teólogos. No necesariamente teólogos, pero gente que estudió. ¿Sí? Gente estudiada. Mucha gente dice, no, es que ¿para qué ocupo estudiar si puedo entender la Biblia así? Precisamente, la persona que estudia se da cuenta que esos comentarios son hasta cierto punto, digamos, como, no ofensivos, pero sí muy soberbios. ¿Por qué? Porque para entender la Biblia, no para creerla. Tú puedes creer en la Biblia, tú puedes creer en el principio, tú puedes creer en lo que tú quieras y no necesitas estudiar. Sí. Claro. Eso es asunto creer de cada es cuestión quien, de decisión. Hasta parte de imaginación, el creer. En parte. En también, parte de la imaginación. Ciertamente. Pero para estudiar la Biblia, que es un libro tan complejo, que es un libro que se ha desarrollado más de 1000 años, sí se necesita estudiar y estudiar muchísimo. Es por eso que cuando alguien no estudia la Biblia, se inventa cualquier tipo de cosas. Dicen por ahí que ¿cómo dicen? Que la ignorancia es muy atrevida. De hecho es un proverbio, ¿no? No sé si es un proverbio, pero yo lo escuché por ahí. Por eso dije por ahí, no tengo la fuente de dónde. Pero es que es cierto. Sí. La gente se atreve a hablar de cosas que no entiende. Y que, o sea, no estamos hablando del estudio en sí mismo, sino de lo que el estudio, de las puertas que el estudio te abre, o del panorama que el estudio te abre. El estudiar no es estudiar por estudiar, claro, sino las herramientas y la metodología para poder acercarte a un texto. Por ejemplo, vamos a hablar de Cantar de los Cantares, y a lo mejor esto ya está un poquito más fuera de tono, y a lo mejor lo puedes editar, sí, pero si hablamos de Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares es un libro erótico. Es un libro que te habla incluso de los fluidos masculinos, ¿no? De los fluidos de la mujer. Incluso hay quienes se atreven a decir que habla hasta de sexo oral. Sí, lo he escuchado. ¿Cómo? O sea, ¿por qué debo de estudiar? ¿Por qué esa actitud de no necesito estudiar? No, pues gracias a los que estudiaron tienes la Biblia. Y se pueden dar por hecho varias doctrinas, ¿no? No, y lo que pasa es que el problema es ese, o sea, si tú no estudias, tú no tienes la capacidad para discernir o para entender si lo que está diciendo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque tú vas a querer verlo conforme a lo que tú piensas. Si un pastor, por ejemplo, un líder o una persona dijo algo, tú lo vas a interpretar conforme a lo que tú piensas. Eso se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, que es algo que vamos a ver en el curso, el sesgo de confirmación tiene que ver con dar por hecho las ideas que tú ya tienes preconcebidas. O sea, tú estás de acuerdo con todo aquello que vaya bien a tu pensamiento. Lo que no, entonces, y tú buscas reafirmar tu pensamiento buscando aquellas cosas que vayan acorde a tu pensamiento. No buscas nada que difiera de tu pensamiento. Eso es un sesgo de confirmación.
Pasa. ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente así vive, muchos cristianos Sí. así viven, leen literatura cristiana, escuchan música cristiana, solo escuchan a pastores cristianos, y ahí Ese- está, Sí. van en esta línea. ¿Y qué pasa cuando se va en esta línea? Que no solamente estás perdiendo todo lo demás, sino que no estás entendiendo la esencia misma de la Biblia. Sí. Yo te podría poner un problema ya así, hablando más específicamente de la Biblia, ¿no? Como texto, como literatura. Muchas veces se dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no para mí creo no. eso. Yo no creo eso, porque la Biblia incluso hace referencia a libros que no están en la misma Biblia. Ujú. Ujú. Pues, ¿cómo cuál? A ver, di uno. Bueno, es el Nuevo Testamento, el libro de, por ejemplo, escritos de Enoch, Enoch, No, sí. en Sí, Judas. no está en Biblia. En la Biblia. no está, pero Judas vemos que le da la misma autoridad que a cualquier otro profeta. Ujú. Entonces, Hay que estudiar. hay que estudiar a Enoch Ajá. para poder interpretar o para poder entender lo que está tratando de decir Judas. Sí. Él lo sabía y la gente que lo recibió lo sabía porque era parte de su contexto en ese momento o Sí. porque era parte, lo conocían, sus destinatarios lo conocían, pero nosotros no lo conocemos. ¿Cómo vamos a pretender entender a Judas si no entendemos de lo que Judas está hablando, las referencias de las que está hablando? Entonces, eso no tanto va con, bueno, ahí está. Vuelvo a lo del esquema piramidal porque no me quiero quedar sin decirlo. Porque, Bueno, ya estamos casi por terminar. Ya estamos casi a punto de cerrar el programa. Ya nos quedan 3 minutitos. Ya si quieres, Sí. explícanos de eso. sí, para cerrar, Ujú. el esquema piramidal yo creo que no es malo en sí mismo. Creo que es muy bueno para dar un orden y una estructura y que ese orden y esa estructura pueda traer un beneficio. Pero es meramente una herramienta. El problema, sí, es que tiene muchos beneficios o esto es un beneficio que los que se adhieran van a hacer crecer a esta estructura. Ese es un beneficio y es bueno, dependiendo cómo tú lo vayas a usar. En una empresa, por ejemplo, pues Ujú. eso es lo que se busca, dinero, ¿no? Ujú. Bienes, todo esto. Pero el problema de esto es que tú le quitas la individualidad a las personas con este tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque nada de lo que salga de este esquema va a ser bienvenido. Y pues somos seres humanos. O sea, la palabra No somos secta en sí, robots. ¿qué significa? Secta, no conozco la definición Pero es como etimológica de dónde selección viene. o... Una secta, el uso que se le da a la palabra Ah. secta en este ambiente religioso es de un grupo de personas, por eso viene es algo sectario, un grupo, un sector, ¿sí? De personas que tienen cierta creencia. Por ejemplo, el cristianismo es un pensamiento sectario respecto al mundo, a las distintas formas de creer en el mundo. El protestantismo es un pensamiento sectario respecto al cristianismo en general, ¿no? Ujú. Muy En bien, ¿no? Está No, interesante. o sea, no Pero necesariamente. ya si quieres eso lo dejamos para, Bueno. para otro podcast. Mi Brandon, ¿con qué una última opinión? ¿Qué Pues, sugieres? ¿Qué? yo creo que hace falta más tiempo para abarcar más, Sí. más puntos de opinión. Pero yo en este caso pues me llevo mucho conocimiento también. No, gracias, yo también, la verdad. Yo Pues, también. no, pues de antemano muchas gracias para todos los que nos escuchen. Pues vamos a, primeramente Dios, seguir con estos programas, algunos programas a lo mejor más diseñados, más estructurados quizá. Ahí coméntenos qué tal les parece. También ahí si tienen alguna opinión relacionada al tema, pues también estamos para escucharla y para opinarla quizá en algún futuro programa. También quiero aprovechar para decirles que estamos pensando abrir unos cursos el mes que viene. No tenemos la fecha, pero hay para, si alguno está interesado, que sea aquí de la ciudad de Morelia. Por ahí vamos a estar dejando nuestro número, algunos datos. Son cursos de teología bíblica. Y pues muchas gracias. Aquí estamos, ahí coméntenos y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias.